Estamos viendo el Pentateuco, final del libro número 5, Deuteronomio, capítulo 22. Y me da gusto ver jóvenes hoy en esta mañana. Qué gusto ver también abuelos en esta mañana que tienen la oportunidad de tener nietos. Los que los tienen, y si no, que hay muchos aquí en la iglesia para que los adopten. Y padres que tienen justamente también hijos, o que tenemos hijos que todavía podemos seguir influyendo justamente en ellos. Estamos viendo una vida del mundo altamente peligrosa, llena de depravación, llena de corrupción, de contaminación. Está creciendo de una manera terrible. Y necesitamos seguir siendo lo que dice Jesús que somos: luz y sal. Luz y sal. Basta con que veas cómo están las cosas hoy a tu alrededor, cómo están las noticias, lo que te muestra esa parte de los medios, las redes sociales, cómo están en la parte del mundo. Y sí es preocupante, tristeza. Pero la iglesia tiene esperanza, amén. La iglesia tiene esperanza. Que aunque la maldad se está multiplicando afuera, en el mundo, en el exterior, y sin duda está llegando a la iglesia, tristemente, que tú no seas parte de esa maldad que esté creciendo en la vida de tu familia, en tu vida propia, en tu matrimonio. No permitas que un poco de levadura leude toda la masa, todo tu corazón, todo tu matrimonio. Está llegando de una manera significante, amados. Platicando con varios pastores, están pasando justamente por lo mismo. Porque justamente la tarea de Satanás es romper el plan de Dios en las cosas del Señor. Y lo peor, que muchos que conocen la luz, muchos que conocen la palabra, muchos que conocen la verdad, están contribuyendo justamente a ese enfriamiento, a esa caída, a esa detención de la santidad. Y esto no puede ser así. El título de la predicación de hoy es La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. La palabra depravar o depravar, significa vaciar, adulterar, pervertir. El término inmoralidad sexual es la activación sexual literal como prostitución, adulterio, fornicación, incesto, sodomitas, lesbianismo. Esto es lo que significa inmoralidad sexual. Y fue muy claro Dios en su palabra, está siendo claro Dios en su palabra, cuando dice de que tienes que huir de la idolatría. Y mucha gente piensa que la idolatría es algo externa. Sí, pero también es interna. Porque un ídolo no solamente es lo que tú puedes ver, sino lo que tú puedes ser. Y tú puedes ser un ídolo a los ojos de Dios cuando tú eres primero y te pones primero antes que a Dios. Y quieres satisfacer tus propios placeres pecaminosos antes de complacer a Dios.
Y dice la palabra claramente: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos que me aborrecieron hasta la tercera y cuarta generación. Pues quiere decir que muchos de aquí tal vez es la tercera generación. Tal vez muchos vamos a ver bisnietos, cuarta generación. Unos ya los tienen. Y el problema es que esos bisnietos, esos nietos no están conociendo justamente la luz porque aborrecieron justamente a Dios y amaron más las cosas del mundo. Y por ello Dios, y esto no es nuevo, si lo vamos a leer justamente lo que Dios puso leyes para controlar justamente la inmoralidad sexual. Imagínense 1400 años que Cristo llegara aquí a la tierra, ya se practicaba eso. Y hoy se sigue practicando. Veamos lo que hizo Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo justamente para prevenir o para quitar este pecado que estaba surgiendo justamente en Israel? Vamos a capítulo 22, Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere o la dejara o se separara y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. En los tiempos de Moisés era muy importante, era demasiado importante que una mujer se mantuviera virgen. Y yo pregunto esta mañana si realmente hoy la virginidad es importante para el mundo. Yo pienso que no. Hoy es más, yo creo que lo raro sería encontrar gente que es virgen, en hombres y en mujeres. Muchos que están llegando a Cristo llegan a lo mejor a los 14, 15, 20, 25 años con una actividad sexual a temprana edad. Y nadie les habló, nadie les dijo, nadie los previno que no tenían que ser así, que ellos tenían que guardarse en pureza. Hoy dile a alguien: guárdate en pureza, y se burla. ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come o con qué? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se vende? ¿No? Porque es tan sencillo hoy en día poder perder tu castidad. Y aquí está hablando de que cuando alguien haya tomado una mujer y que haya hablado que esta mujer no era virgen, versículo 15, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Es lo que antes se tenía que hacer esto. Cuando alguien se desposaba, era responsabilidad del papá, que hasta que no viviera con el novio, el papá era responsable que esa mujer se mantuviera virgen. Y después de haber entregado a su hija en matrimonio, los ancianos de Israel, algunos los que eran parte de regular las normas y leyes de ahí, tenían que entrar dentro de la habitación, ponían una manta completamente opaca, mirando hacia la puerta las 3 o 4 corazones, y terminar el acto sexual tenían que demostrar que la mujer era virgen, mostrando justamente las sábanas llenas de sangre. Y es la manera de decir realmente que esa mujer era virgen o no. Aquí lo está diciendo. Versículo 16: y dirá el padre de la joven a los ancianos:
yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. He aquí, él atribuye faltas que dan de qué hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Y entonces se dan cuenta que realmente la mujer era virgen. Hoy es importante que haya virginidad. Yo pienso que sí. Eso tiene que ser vigente. Y muchas veces con vergüenza el papá no puede exigir virginidad ante la futura novia de su hijo, cuando no cuidó el corazón de su hijo, porque su hijo se encargó de tener una vida inmoral. Hoy yo pregunto, el papá le preguntaría, ¿sería correcto que le preguntara al papá al hijo, oye, ¿tu novia es virgen? O la pregunta sería, ¿estoy seguro que mi hijo es digno de virginidad para otra persona que es virgen? ¿El futuro novio de mi hija será virgen? ¿Mi hija misma es virgen? Quiero que pienses realmente, si tienes la oportunidad de hoy poder transmitir este mensaje a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a quien realmente todavía sabes que son pequeños y que necesitan justamente ser instruidos en esto. Aquí no es si conocieron o no de Dios, aquí se habla de un orden de Dios, porque la consecuencia, aunque tú no hayas conocido a Dios, la consecuencia viene porque tú entraste en una relación sexual antes de tiempo y eso no te exime de las consecuencias del pecado. ¿Tú sabías eso? Y por eso mucha gente que después de que se casa tiene muchos problemas en el matrimonio porque no se casó en el orden del Señor, aunque no haya conocido al Señor. ¿Lo creas o no lo creas? Pero si hoy lo conoces y sabes que realmente Dios busca orden en su pueblo y busca que el pueblo sea fiel a Él, a sus preceptos y normas y leyes, entonces más vale que tú hoy pongas atención en lo que estés escuchando. Es muy importante esto, amados. No te hagas como el mundo, que el mundo se haga a ti. No aceptes cosas que realmente el mundo ya está aceptando. Tú tienes que marcar una diferencia en lo que tú estás hoy creyendo. Alguien preguntará, bueno, ¿quién creó el sexo? Dios lo creó. Y Dios lo creó justamente para una recreación sana, pero dentro del matrimonio. Si me acompañas a Génesis. Capítulo 2, versículo 18. Dios es perfecto y Dios es un Dios de orden. Y aquí dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Es importante esto. Dios creó el matrimonio, Dios creó a la familia y le puso un orden. Si esto fuera de esta manera, si realmente se respetara el original, el principio, el diseño original de Dios en la vida del hombre, hoy obviamente tenemos un mundo completamente distinto. ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? Retomar el principio, vete al diseño original. Sigue guardando el corazón de tus hijos, síguelos manteniendo justamente en santidad, en limpieza, en pureza. Que sean ejemplo para la iglesia en conducta, palabra y pureza. Es importante eso. Eso fue lo que enseñamos el viernes en adolescentes. Y creo que muchos adolescentes que están en ese grupo, realmente hoy tienen una vida santa, apartada para el Señor, son vírgenes. Si nosotros no estamos interesados en amar a Dios y en obedecer a Dios, la pregunta es: ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a estorbar? ¿Quién va a instruir? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a corregir? ¿Quién va a redarguir? ¿Quién lo va a hacer? ¿El mundo? No, amados. Nosotros somos una extensión de Cristo en la tierra. Y Cristo está demandando justamente un orden. Y dentro de ese orden está lo que Dios dispuso acá, que el hombre dejará a su padre y su madre, no antes. Y hoy en día es al revés. Los jóvenes, en cuanto tienen un trabajo, ya están pensando en separarse de sus padres para vivir una vida completamente a su libertad, que se convierte luego en libertinaje. Tristemente esa es la verdad. Pregúntale por qué se quieren de la casa. Porque no hay quien les diga ya nada, ya no hay sujetos a reglas, pueden llegar a lo que quieren, pueden invitar a quien quieren, pueden hacer lo que quieren. Esa es la verdad. Yo no he escuchado que alguien diga: es que me quiero ser hombre, me quiero ser mujer, quiero ser responsable. Pues aquí mismo en la casa puedes hacerlo. Hazte cargo de los gastos de la casa. Comienza a pagar la luz, comienza a pagar el predial, comienza a pagar la despensa. Pon una muchacha para que nos ponga aquí en aseo. Comienza aquí, hazlo aquí. Aquí aprende. Y eres de bendición justamente para tus padres. ¿Eso estás enseñando hoy? ¿O qué estás enseñando el día de hoy? Queremos un matrimonio en orden, un matrimonio que nos dé seguridad, confianza, que haya integridad, honestidad, unidad en ese matrimonio. Pues necesitamos justamente irnos al diseño original, que es lo que realmente Dios puso para que tú sepas que vas a tener un matrimonio o que tus hijos van a tener un buen matrimonio en el Señor correcto, si hacen caso justamente a esto. Si regresamos nuevamente a Deuteronomio, ahora, ¿qué pasaría? Versículo 20, ¿qué pasaría si realmente la mujer y los papás de esta mujer, que fue entregada en desposorio, no fuera virgen? Ya vimos cuando el hombre quiso mentir diciendo que la mujer con la que él había casado no era virgen. Y los padres dijeron: aquí están las muestras de que realmente mi hija era virgen. Pero ¿qué pasaría cuando realmente la mujer no era virgen? Versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, escuchen lo que Dios permitió. Entonces
la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal del medio de él, del medio de ti. No era reconvenir, no era el consejo, oye, lo que hiciste fue malo, nomás es una mala decisión. Si realmente era cierto que esa mujer no era virgen, ¿qué merecía? Qué bueno que hoy no estamos en los tiempos de Moisés. Porque no solamente es la mujer. Si el hombre pudiese comprobarse que el hombre es no virgen antes del matrimonio, tenía que pagar justamente con la misma situación. Aquí no solamente es la mujer. La mujer se le dio en su cuerpo justamente algo que pudiese mostrar que era virgen. Pero el hombre también tiene la misma responsabilidad de mantenerse puro y virgen antes del matrimonio. Hablábamos al principio, si estamos viendo un mundo depravado, está creciendo en vicio, está creciendo en moralidad sexual. La pregunta es sí está creciendo. Es muy normal. Se han incrementado mucho los pacientes de mi esposa en el consultorio de niñas de 13, 14, 15 años embarazadas. Caras de niña embarazadas. No es que una cada 10 años. Digan 3 o 4 a la semana. Tiene un promedio de 21 consultas diarias. ¿Sabes qué significa eso? Es lo que está pasando. Pero lo malo no para ahí, amados, porque cuando se tiene que hacer una historia clínica, tiene que preguntar a mi esposa algunas cosas. Y termina dándose cuenta que la persona que está frente a ella es una persona que conoce de Dios. Y que en su momento estuvo viviendo en una iglesia cristiana. Y que se congregó en un tiempo, pero se apartó de ella. Y están las consecuencias. Esa es la realidad. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy como reino. Pero Dios es sabio, Dios es perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regresar al diseño original, regresar justamente a la palabra y obedecerla, y hacer que la palabra de Dios se respete, empezando por ti y después en tu casa. Si no la respetas tú, no la va a respetar ni tus hijos ni tu matrimonio. Y si no tienes esposo, tú como cabeza tienes que hacer que se respete en tu casa. Dios es perfecto. Dios creó al hombre y la mujer, y muchas veces se requiere la figura de un padre que ponga orden y ponga autoridad en casa, porque la mamá comienza a tener cierta debilidad hacia los hijos y permite hacer muchas cosas y se vuelve permisible en casa. La mujer no está hecha para ser cabeza, sino para ser ayuda idónea. Pero cuando no tienes otra oportunidad más que decir, tengo que ejercer autoridad, porque si no, entonces aquí hay un desorden, entonces se necesita mucha oración para que Dios dirija ese corazón y que realmente hagas que los hijos vivan una vida en sujeción a Dios, en obediencia a Dios, que amen a Dios, que respeten a Dios, que sean reverentes a Dios. Es muy importante que conozcamos hoy a Dios para que a través de Dios entonces las cosas comiencen a corregirse de manera importante y rápida. Vean lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7.
Dice, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Vamos a empezar el orden, desde el principio. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción? Acuérdate que Corinto, la iglesia de Corinto, era altamente inmoral. Era una iglesia donde había mucha inmoralidad dentro de esa iglesia. Fue tanta la inmoralidad que se encontraba en esa iglesia que justamente Pablo dice, en cuanto al hombre no es bueno tocar a la mujer. Entonces todo comienza con un contacto físico. Y hoy, desafortunadamente, es tan fácil tener un contacto físico, porque aparte como seres humanos es obvio que dentro de nosotros necesitamos como parte del contacto, porque es parte de nuestro crecimiento. Cuando son pequeñitos los niños, los bebés comienzan, ya cuando empiezan a tener movilidad, desde muy pequeños, empiezan a tocar el rostro de la mamá, empiezan a tocar, les gusta tocar porque es parte de su crecimiento. Pero cuando llegas a una cierta edad, ya no es tan sabio el que tú sigas igual con las manos sueltas, ¿no? Parece que tuvieras como temblorina y puras así de las bajas, ¿no? Y lo peor no es eso. Lo peor no es eso. ¿Saben que se ha incrementado enormemente? Ahora es más que la mujer la que incita más al hombre a pecar que el hombre a la mujer. O sea, ha crecido mucho esa parte. Antes era el pudor de la mujer no se permitía, la mujer no, había un límite que no podía rebasarse porque la mujer era muy clara en esa parte. Ahora es al revés, tienen que correr los varones. Porque es muy fácil que la mujer llegue, toque, bese, acaricie. El hombre, pues bueno. Alguien dice que ¿quién le dan pan que llore? Y sí, terminan llorando. Entonces, de ahí hay que tener mucho cuidado con el tocar. Y aquí le pongo así como un asterisco a las mujeres. Las mujeres saben cuando una caricia o un toque hacia ellas o es morboso o es realmente un toque de parte del Señor. No permitas que alguien te toque. Cuida tu cuerpo. No lo hagas. Vas a terminar lastimada. Y vas a terminar lastimando. Siguiente versículo. Pero a causa de las fornicaciones, ¿qué es una fornicación? Es un acto sexual antes del matrimonio. Una vida sexual antes del matrimonio. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, no 3 mujeres. Su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Hoy es tan normal ver familias compuestas. Es mi 3er matrimonio, es mi 2º matrimonio, es mi 4º matrimonio. Ah, no, ese no es el hijo del que hoy tengo, es el hijo de otra persona con la que estuve. Ah, no, ese es de un hijo, ese es de un otro, ese es de un varón, ese es de otro y ese es de otro. ¿Sabes cuántas familias compuestas hay en el reino? Y yo pregunto, ¿ese es el orden de Dios? La respuesta es no. Pero cuando tú llegas a Cristo tienes que enseñarte a ponerle orden a las cosas, aunque tú vengas de una vida de desorden. Pastor, ¿cómo era entonces en los tiempos de Moisés? Cuando, no había un registro civil como el día de hoy, no había un acta de matrimonio, no, ahí era todo por la costumbre de la palabra. Si tú dabas a tu hija como esposa, la desposabas con un varón, era lo que valía la palabra, no era tan sencillo de quitarse ese compromiso. Porque era para toda la vida. Hoy sí
En el matrimonio se necesita justamente un documento que avale que es tu esposo, que avale que es tu esposa. Romanos capítulo 13. Porque mucha gente dice, ¿es importante el papel, pastor? Sí, es importante para Dios, claro que sí lo es. Y más si estás aquí en México y eres mexicano, aunque tengas cara de judío. Sí, porque después me dice que yo tengo cara de francés, sí, pero eres mexicano. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que si se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuál es aquí el mandato? Sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién es la única autoridad puesta por Dios para poder extender un acta de matrimonio? ¿El pastor? No, aquí no. Eso se hace en otros países donde el pastor tiene esa autoridad y él puede extender justamente ese documento. Aquí en México no. Aquí tiene que ser el juez del registro civil. Y tú tienes que someterte al juez del registro civil y ante él entonces pedir justamente constancia de matrimonio. Porque si no, entonces viviendo una vida de pecado, una vida de fornicación a los ojos de Dios y no va a haber bendición en tu vida y estás en desobediencia. Regresamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Entonces, pero a causa de las fornicaciones, versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El apóstol Pablo tenía que ir corrigiendo el problema que había justamente en la iglesia de Corinto. Y por eso mandó justamente esta carta. Pastor, entonces el matrimonio fue creado para evitar el pecado de fornicación. No, esa no es la enseñanza teológica del matrimonio. El matrimonio, la enseñanza teológica es que el matrimonio es una figura de Cristo y la iglesia. Pero dentro del matrimonio te permite ser una persona ordenada en tu vida sexual. Y la única manera para que tú tengas una vida sexual está dentro del matrimonio. Necesitamos relaciones sanas los unos con los otros. Sanas. Y estaba siendo muy insano la relación en la iglesia de Corinto. Justamente por la situación de que habían crecido mucho las relaciones sexuales dentro de la iglesia de jóvenes o de adultos no casados. ¿Qué exige el matrimonio? ¿Qué exige hoy Dios? Lo que está exigiendo Dios es simplemente una limpieza en nuestro corazón, tener una vida apartada para Él, basada justamente en la santidad. Un matrimonio en la santidad es inseparable en la vida matrimonial. Si ponemos atención en el pacto que hay en el matrimonio, yo, Israel, te acepto a ti, Norma, como mi esposa y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta en qué momento? Todos los días de mi vida. Amarte y respetarte.
estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué está creciendo el divorcio? Por egoísmo, por desobediencia, por rebeldía, por ignorancia. ¿Y saben lo más triste? Que está habiendo más divorcios en el reino el día de hoy. Pastores están divorciando, líderes están divorciando, dentro de las alabanzas, muchos líderes de alabanzas están haciendo becuacos unos con otros, y es terrible lo que está pasando hoy en día. Quiero que tú pienses si hoy estás dispuesto a defender justamente esa fe en ti y que estás convencido de una vida apartada para el Señor. Hoy, ¿qué es la mujer para la humanidad? Hoy, ¿qué es la mujer? Porque ha crecido mucho el feminicidio. O sea, es terrible. Ayer vi una escena demasiado impactante, muy impactante. O sea, ya no hay tolerancia. Un accidente, una mujer, un joven, se hacen de palabras, la mujer hay que meterse a su carro, el joven le empieza a golpear como si fuera otro hombre, y la tira y la patea, y la deja ensangrentada. Una persona de 50 años contra un joven de 20 años. Ese es el mundo de hoy. Y si nosotros como iglesia no estamos siendo un ejemplo, entonces, ¿a dónde vamos a ir entonces? ¿Matándonos unos a otros? ¿Odiándonos unos a otros? ¿Mintiéndonos unos a otros? ¿Robándonos unos a otros? Quiero que pensemos realmente si hoy estamos siendo o estamos cumpliendo lo que Cristo dice, que eres luz y sal en esta tierra, en este mundo, en estas tinieblas. ¿O eres parte ya de esas tinieblas? ¿Ya te hiciste parte de este mundo? Si me acompañas nuevamente a Deuteronomio, versículo 22, dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Qué pensaba Dios del adulterio? Que era aborrecible. Y si tú te das cuenta, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, habla Dios mucho del adulterio. ¿A quién se refería? Al adulterio espiritual, amados. Israel como esposa y Dios como el esposo. Pero eso no ha cambiado el día de hoy. Porque sigue habiendo adulterio espiritual en nuestros días. La iglesia como esposa y Cristo como el esposo. Y hay mucha iglesia que está siendo adúltera con Cristo. Le está siendo infiel. ¿Dónde lo dice, pastor? ¿Ah? Vamos a Santiago, capítulo 4.
versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ten mucho cuidado de querer tener hoy amigos del mundo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere justamente Santiago en esta parte. Si realmente la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, luego entonces, ¿cuál es el papel que tiene la iglesia? Bajamos el nivel. ¿Qué matrimonio tienes hoy? ¿Qué matrimonio tú anhelas tener? ¿Qué matrimonio te gustaría que tuvieran tus hijos? ¿Te gustaría que tu hijo se casara como cuando se casó Oseas? Que se casó cuando Dios le ordenó casarse con una adúltera, con una ramera. ¿Qué sentirías que tu hijo te platicara? ¿Sabes qué, mamá? Mi esposa me engañó. Supe que tuvo una relación con un compañero de su trabajo. Pero no para Ima. Está embarazada. Y la pregunta es: ¿cómo va a nacer ese hijo? ¿Amado o aborrecido? Y la pregunta: ¿fue culpa del niño? ¿Es culpa del bebé? Pero es el producto del pecado. ¿Te das cuenta de la dimensión que están las cosas hoy en día? Que dice que el creyente comienza a abandonar el compromiso con Cristo para seguir sus pasiones pecaminosas y donde quebranta el pacto de fidelidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El creyente comienza a dejar su compromiso de fidelidad con el Señor para unirse justamente al mundo y seguir justamente sus pasiones desordenadas. Ha puesto ya a Cristo en un segundo plano. Ya no es el esposo. Ya no me interesa. Me interesan mis pasiones, mis deseos, lo que a mí me gusta, lo que la carne me dice que tiene que cubrirse. Eso es lo que estoy buscando. Ya no es Dios. Wow. Entonces quiere decir que en el sentido figurado están cometiendo un acto de adulterio, porque están vinculando con otro. En Mateo, pone una marca a Santiago, vamos a regresar a Santiago. En el Evangelio de Mateo, Jesús acusó de adulterio. En Mateo capítulo 12, versículo 39, dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ya Jesús entonces estaba demandando, ya estaba él recriminando a los fariseos como adúlteros. Entonces, el que se hace amigo del mundo, el mundo es el sistema espiritual organizado de oposición a las cosas de Dios. Ese es el mundo. El mundo es un sistema maligno, demoníaco, que se pone en contra de las cosas de Dios. Ese es el mundo. Entonces, todo aquello que te está separando de tu comunión con Dios, todo aquello que te está alejando de Dios, todo aquello que te está perturbando tu relación con Dios, se llama mundo. Y por la antigua naturaleza del hombre busca justamente satisfacer esas necesidades de la carne.
Y el mundo es claramente, altamente tentador en esa parte, porque te va a ofrecer cosas que te atraigan, que te seduzcan para que tú caigas justamente en ese pecado de infidelidad. Generalmente cuando tengo que hacer una pregunta a jóvenes que conocen la palabra y hablan del noviazgo, digo, para empezar, ¿están en la edad de tener novio? La respuesta es no. Pues ¿para qué tienes novio? Es una tentación. Y más como lo que estamos ya platicando. Con el chico que tú pretendes andar, con la chica que tú quieres andar, ¿conoce el Señor? No. Pero lo quiero llevar a la iglesia. Y eso es muy normal ya en día. Otro engaño más del mundo, otro engaño más de Satanás. Porque terminan no llevando a nadie a la iglesia y terminan ya no yendo a la iglesia. Por ese desorden. ¿Y los papás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? La moral del mundo permite prácticas contrarias a la santidad. Eso es muy importante. La moral del mundo permite prácticas contrarias a la santidad que Dios hoy demanda justamente en su reino, a sus criaturas. Regresamos a la primera carta de los Corintios. Capítulo 5. Otra vez, la iglesia de Corinto dice en el versículo 9 de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún, que dice ahí. ¿Pero qué está pasando el día de hoy? No pasa nada. Siéntate, bienvenido a casa. ¿Qué te ofrezco? Y comenzamos a hacer una iglesia, ¿qué? Permisiva. Familias permisivas. Padres permisivos. Abuelos permisivos. No pasa nada. Ay, ¿qué tiene? Son jóvenes. Ay, no tienen a Cristo. Todavía no hay esa convicción en ellos. Dale chance. Tú fuiste joven. Tú y yo lo hicimos. Que es otro tema. Tú y yo lo vivimos antes. Deja que lo vivan ellos. Están en su tiempo, están en su edad. Oye, ¿a ti se te olvidó que tú y yo también estábamos en las mismas situaciones? Para que veamos cómo estamos llegando justamente a justificado y el pecado. ¿Eso te asusta? ¿Te preocupa? ¿O realmente te dice, cada quien su vida, pastor? Santiago nuevamente. ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí me gustaría que subrayaras ese pasaje. Sí me gustaría que meditaras en esta semana en este pasaje. ¿Y cuál es hoy tu condición como creyente bajo este pasaje?
¿Cuál debería ser la condición del creyente actual delante de Dios? ¿Cuál debiera ser la actitud de todo creyente actual hoy? ¿Quieres saber cuál debe ser tu actitud actual? Con eso termino. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 23. Esa debe ser la actitud actual de todo creyente el día de hoy. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Me lo puedes poner acá, por favor? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios que dice ahí, falso. ¿Dónde está Dios? ¿En la mentira o en la verdad? ¿Dónde está Dios? Un verdadero adorador está justamente adorando a Dios en la verdad, donde Él se encuentra. Tú tienes que adorar a Dios en la verdad, en una relación verdadera, con un corazón verdadero. Dios es espíritu y nosotros hemos nacido de nuevo, ya no somos carnales, hoy somos espirituales. Y dice aquí: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, porque Él es espíritu. ¿Dónde está Dios? Si es espíritu, ¿dónde está Dios? En un plano sobrenatural, amados, porque es espíritu. Tú y yo no vemos lo espiritual, porque es un plano sobrenatural. Pero si yo estoy en un ámbito de verdad genuina, ahí está Dios. Y Dios merece, Dios demanda ser adorado en verdad, con un corazón verdadero, con una relación verdadera, no de mentira. Y cada vez que tú quieras adorar a Dios bajo tus perspectiva, desde tu trinchera, habiendo pecado, habiendo tinieblas, habiendo mentiras, no va a estar Dios ahí. Dios no está ahí. Que nadie te engañe. Dios está en la verdad y Dios es espíritu. Esa es nuestra situación actual de todo creyente. Estar adorando a Dios en todo momento, en espíritu y en verdad. Amén. Espero que Dios dé a tu vida como papá, como abuelo, como joven, como creyente, como pastor. Tenemos una grande tarea. Guardemos el corazón de nuestros hijos. Son del Señor. Amén. Vamos a levantarnos. Padre mío, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor. Dura palabra, Señor. Dura palabra. Mucha gente que está viviendo un adulterio espiritual, Señor.
siéndote infiel a ti, viviendo una vida con doble moral, Señor. Una vida que no es nada digna de imitar. Enséñanos, Padre, guárdanos, que realmente vivamos en tu temor tuyo, que los que estamos convencidos de vivir una vida santa, apartada para ti, Señor, sigamos siendo firmes en nuestra convicción de fe, que realmente hoy estemos esperando tu segunda venida con un corazón realmente con temor y temblor, cuidando nuestra vida diaria delante de ti, fuera de este lugar, dentro de este lugar, mi Dios, dentro de la casa, fuera de la casa, dentro de la escuela, fuera de la escuela, Señor, que seamos de una sola línea, firmes, íntegros, santos, apartados para ti. Quita la hipocresía, quita la falsedad, quita la mentira de mi vida. No sirve para nada más que mantenerme justamente alejado de ti. Hazme ser una persona comprometida, una persona de compromiso, fiel, humilde, manso, reverente a ti, Señor, que persista en caminar una vida de pureza delante de tus ojos. Si hay algo que tengas que destruir, Señor, destrúyelo. Hazme nueva persona, hazme nueva criatura. Oramos por esta iglesia, Señor, que no permita, Señor, que el enemigo siga lastimando hoy, Señor, tu reino. Aleja a aquella gente, Señor, que no está siendo de bendición, sino de maldición. Y enséñanos realmente a cuidar esta iglesia, a cuidarnos los unos a los otros, a protegernos unos a los otros, a orar unos por otros. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana.